Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida fantástica también de la quinta ronda. Trajimos ya la de Van Forest contra Madmeyarov, la tenéis en la primera reseña aquí arriba y también en la descripción del vídeo. Muy buenas y bueno, pues son dos jugadores que a mí personalmente me encantan, ¿no? Tanto Rapport como Praggnanandhaa. Vemos la tabla de clasificaciones muy rápidamente tras esta quinta ronda, en la que hay tres jugadores en cabeza: Madmeyarov, Vidit Santos y el propio Richard Rapport, y resto de jugadores, y bueno, ya la brecha se va abriendo entre la cabeza y la cola de este pelotón. Ya en el tablero de 4, caballo F6, C4 y más jugadas de desarrollo. E6, caballo C3 y alfil B4. Defensa Nimzo India, variante principal con E3, permite caballo E4 aunque no es la mejor jugada. El caballo de C3, bueno, pues estaría clavado, doble ataque sobre dicha casilla, y simplemente dama C2, bueno, pues defiende junto con el peón de B2 y además atacaría al caballo. Por lo tanto, tras cambios, las blancas mantendrían un centro interesante. No obstante, aquí Richard Rapport opta por la variante clásica, jugando dama C2, defendiendo, y si alfil por C3, evitando quizás el doblaje de peones. Pero de momento, Praggnanandhaa se enroca en corto. A3, alfil por C3 jaque. Si el alfil se retira de 6 o E7, pues no sería un buen comienzo para las negras. Las blancas ya tienen un potente centro cimentado y con cierta ventaja en la posición. Alfil por C3 jaque, dama por C3 y D5 haciendo una primera ruptura central. Las blancas aprovechan para desarrollar nueva pieza, olvidándose, es verdad, del flanco de rey de momento. Por lo tanto, el rey sigue en el centro del tablero, alfil G5 y clavando al caballo de F6, aprovechando que ya no existe este alfil de casillas negras. Tras estos movimientos, nueva ruptura central con C5, y aquí se decide capturar en C5, perdón, de por C5, aprovechando que este peón de momento pues se ha salvado. Cuentan con peón de más. Praggnanandhaa juega D4, ataque sobre la dama, y esta, tras retirarse a G3, mirando por rayos X al rey enemigo, caballo BD7. No solo reforzando la defensa del caballo de F6, sino quizás interesado en este peón extra que tienen las piezas blancas. Caballo F3, toca el peón de D4 y tras estas jugadas E5, bueno, pues retrasando la captura de este peón, ya que si se hace directamente, quizás torre de 1 sería muy fuerte para las piezas blancas, ¿no? Las negras podían continuar con caballo C4, dando un doble alfil y a dama, pero tras esta captura en F6 ya hay cierta ventaja y quizás caballo por F6 es más interesante para las negras. Si se cambian damas en la posición, el tema es que tras recuperar o ganar torre en H1, el alfil se acaba salvando. La torre se tiene que retirar, ataca el alfil y, por ejemplo, se trae a D6 y ya no hay captura posible, y en cambio este caballo pues no tiene escape, ¿no? De momento. Evita esta captura en C5 Praggnanandhaa, juega torre, tras E5 Praggnanandhaa juega Richard Rapport torre D1 en la posición, y aquí podíamos pensar rápidamente en esta captura en E5, ya que hay doble ataque defendido por el caballo, y tras los cambios el tema es que existe caballo por C5. A diferencia quizás con la línea anterior, este movimiento quizás podría ser más interesante, dando este doble, y el tema es que para evitarlo, quizás las blancas pueden jugar dama F3, no evitando el movimiento en sí, pero sí el doble, ¿no? Por lo tanto, el caballo puede venir a B3, buscando molestar a la torre de A1, se está entregando pieza, pero no realmente. Dama 5 jaque, el rey, para evitar quizás el poder o el no enrocarse en la próxima jugada, alfil de 2, y aquí se recupera el caballo y la partida continuaría. Por lo tanto, bueno, pues aquí Rapport decide desarrollar pieza, tiene pendiente todavía el enroque, un poquito, si no complicado, pues con varias maniobras. Torre 8 activando la torre y colocándola enfrente del rey, y tras estas jugadas B4 cimentando la defensa de C5. Podríamos pensar rápidamente en alfil H6, ya que, bueno, pues hay temas de mate en G7, y aquí caballo H5 defiende un poquito todo, ¿no? Defiende el mate, ataca a la dama, dama G5 buscando el cambio de damas y así liberar
pues a este alfil tras el mismo, y en caso de que las blancas aquí jueguen dama g4 no sería tan bueno, ya que bueno, pues el peón de g7 de momento está clavado, podrían capturar las piezas blancas y las negras si capturan pues se estropea la estructura de peones, pero tras caballo f6 se ataca a la dama. Y bueno, pues el caballo de h5 está defendido, por lo tanto si dama g5, rey h8 retirándose y el alfil está completamente encerrado. Quizás pensando en entrar con el caballo en f7, dama e7 lo defiende, hay doble ataque sobre dicho pieza, por lo tanto estarían ganando las piezas negras. Alfil h6 sin duda no es un buen movimiento. Rapport juega b4 manteniendo peón de ventaja, un 4 contra 2 en el flanco de dama, y tras estos movimientos la partida continúa con a5 precisamente para estropear la estructura. Si peón por, quedarían peones pues doblados en ambas columnas, y si se juega b5 pues bueno, este peón de c5 quedaría indefenso, por lo tanto lo mejor es no hacer nada respecto a esos peones y jugar caballo de 2. Tras estos movimientos y varios cambios se abre la columna favorable a Praggnanandhaa, y tras rey f8 interesante aquí jugar para las piezas negras quizás e4. El tema es que si en esta posición se juega caballo b3 con doble ataque por parte de torre y caballo a dicho peón, la línea podría continuar con d3. Se complicarían bastante las cosas para las piezas blancas, esta captura no sería muy buena ya que se recaptura con el peón y se da un jaque a la descubierta, la torre está fenomenal en esa posición, el rey muy mal, y quizás podría ser interesante este movimiento para las piezas negras. No obstante, opta por rey f8 y tras estas jugadas dama b3. La partida continúa con h6, el alfil se mantiene en la diagonal retirándose y ahora sí que se juega e4, movimiento central, y a estas jugadas y e3, d3 cerrando la posición. El tema es que Praggnanandhaa este movimiento no se considera como bueno, aunque realmente bueno, pues peón pasadísimo, además protegido por otro peón, y quien no firmaría ese movimiento. El tema es que caballo e5 podría ser muy interesante, ¿no? Es verdad que te estás dejando el peón de e4, además el caballo de f6, bueno, pues no puede capturar, ¿no? En e4 debido a la todavía clavada que existe, pero g5 sería muy fuerte. Primero caballo por f6 y tras dama por f6 se salva la pieza, pero las piezas negras están muy activas, y tras estos movimientos d por e3 siendo una jugada pues muy fuerte en la posición. No obstante, bueno, pues él tiene otras ideas, juega d3 cerrando el centro y tras estos movimientos h3. Quizás aquí Rapport para solventar este entuerto que tiene en la posición, g4, alfil g2 y enroque en corto estaría bastante bien. Además, como vemos, pues de momento el caballo está evitando el avance de este peón pasado, quizás la mejor pieza bloqueadora en la posición. Si g4 y alfil g2, pues bueno, ya hay cierta presión también sobre la base de peones, pero de momento es pronto. Se juega g5 y alfil g3, bueno, pues de momento se puede evitar esta expansión en el flanco de rey. Tras estos movimientos la partida ahora sí continúa con caballo e5 y tras dama b2 Rapport mete doble ataque sobre este caballo. Dama e7 para defenderlo y torre a1 para eliminar esta torre activa. Como vemos, el alfil todavía pues está en medio de las torres que no están conectadas, por lo tanto un movimiento bastante interesante a mi juicio por parte de Richard Rapport, en el que ahora la torre no tiene fácil acceso a A8. De momento, y es por eso quizás que se desarrolla el alfil a F5, además se refuerza esta casilla o este peón de E4. Y aquí vienen cambios por parte de Richard Rapport para abrir su posición. Alfil por e5, dama por y tras dama por e5 y torre por. Como vemos, la torre todavía tiene más complicado en ir rápidamente pues a esta columna abierta y atacar a las piezas blancas, ¿no? G4 además por parte de Rapport muy interesante, alfil G6. Como vemos, alfil y caballo defienden el punto de E4 ante un inminente alfil G2, pero están ciertamente bastante pasivas, o al menos solo están defendiendo. La partida continúa con alfil G2, también interesante jugar rey D1 y a torre, bueno, pues E6 o torre E8, rey C1
torre A8 y el rey defiende perfectamente, bueno, pues la entrada de esta torre, que incluso, o además, si va a por el peón de B4, bueno, pues se podría intentar defender o jugar alfil G2, ya que si rey B3 la torre entraba en A1, tampoco está atacando nada, ya que, bueno, pues el alfil se podría retirar defendiendo la torre en H1, pero el tema es que no se puede capturar este peón, ya que tras rey A3 la torre queda, bueno, pues completamente atrapada por todas las piezas blancas, ¿no? Tras alfil G6, rey D1 con estos movimientos controlando esta columna abierta es posible, también alfil G2 y tras torre E8 quizás buscando, bueno, pues esa columna, caballo B1. Se libera la casilla del rey en E2 para también, bueno, pues quizás penetrar por el centro del tablero. Praggnanandhaa tiene ciertos huecos en la posición y esto es lo que Richard Rapport va aprovechando. Caballo D7. También, como se ha retirado el caballo de B1 y ya no hay doble ataque sobre este peón, pues hace lo propio Praggnanandhaa retirando el caballo y tras jugarse rey D2, torre A8 y tras jugar rey C3, la torre entra en A2. Como decíamos en otra línea anterior, torre A1 pues tampoco hace nada, el caballo se puede retirar, la torre está defendida y el tema es que está cayendo el peón de F2, por lo que aquí la partida continúa con este movimiento inentendible, al menos desde mi punto de vista, que es torre D1. Quizás interesante también para las blancas es jugar rey D4 con doble ataque en la posición y si torre por F2, pues bueno, se pueden cambiar piezas y las blancas salen favorecidas. Como vemos este 3 contra 1, pues en algún momento, a lo mejor más tarde que pronto, pero bueno, tiene que surtir efecto. No obstante, como decimos, juega torre D1 y tras permitir torre por F2, torre D2 defendiendo el alfil. Si aquí se cambian piezas, no pasa en la posición, pues nuevamente hay mucha presión sobre este punto, dos atacantes, dos defensores y rey D4 es un tercer atacante, aunque realmente tampoco se puede ganar dichos peones, ya que el alfil, movimiento de espera, esto no pasa en la partida, y aquí si caballo o alfil por E4 da igual, se empiezan a cambiar piezas y el problema para las piezas blancas es que este peón está coronando. Si se captura, se corona, está protegido además el peón y bueno, pues ahora están ganando las piezas negras. No obstante, no es interesante para Praggnanandhaa capturar en D2, él lo ve así, vuelve con la torre a F6 y la partida continúa ahora sí con rey D4. Torre E6 defendiendo una vez más a este peón y caballo C3 dando un triple. El caballo vuelve a F6, nuevamente las tres piezas negras pendientes de este importante peón que tienen en E4 y de momento B5 ya en la posición. Tras rey G7, torre A2, quizás para activar la torre, tocar el punto de B7 por parte de Rapport y tras jugarse H5 con la idea de debilitar también el flanco de dama, el alfil se retira a F5 manteniendo la defensa, pero así permite al rey entrar en H6. Torre B2, un movimiento que Rapport hace y que ahora vamos a comprender, es un movimiento de espera, ya que tras rey H6 se ha dejado de defender este peón en F7 y es perfecto para jugar torre F2. De momento hay ataque sobre el alfil, casi sin movimiento se tiene que retirar H7, manteniendo la defensa y ahora caballo D5. Doble ataque al caballo de F6, si caballo por, peón por y todavía el ataque pues es más claro para las blancas, por lo que aquí Praggnanandhaa captura en H5 abriéndose la columna F y capturando en F7 fantástico y yendo a por el peón de B7, aunque no va a ser tampoco tan fácil, ya que D2 está en el tablero y aquí hay varias posibilidades, solo una mantiene la ventaja para las blancas y la encuentra Rapport. No es torre F1, es verdad que evita la coronación, pero caballo G3 es muy fuerte, no solo por atacar a la torre, sino que las blancas pues están perdidas, sobre todo si se retira la torre. Da igual a qué casilla vaya, puede venir aquí bloqueando o a otra. Bueno, a E1 o a C1 no podría, ya que el peón capturaría y el tema es que caballo E2 es mate.
El rey no puede escapar gracias a que todas las casillas de escape están cubiertas por piezas negras, por lo tanto sería un grave error para las blancas jugar o defender con la torre en F1 debido a este salto del caballo. Se juega no obstante caballo C3 y ahora tras estos movimientos la diferencia es que el rey ya tiene casilla de escape, caballo D1 bloqueando y tras caballo E2 jaque rey D5. La partida continúa tras estos movimientos con torre E8, manteniendo la defensa sobre este peón, rey D6 activando rapport es su rey y tras alfil G6 atacando la torre D7 quedando un poquito sosa la torre. El tema es que está mirando ya con rayos X al punto de D2, la partida continúa con caballo F4 entregando un peón Praggnanandhaa, pero bueno, pues poniendo las cosas difícil. Esto no pasa en la partida esta captura, además el caballo ataca al alfil y si peón por ya tiene ese3 en el tablero. Dos peones pasados para las negras, a lo que se podría responder con alfil F3, quizás primero mejor capturar en G5 dando un jaque, ya que si no podría venir un tercer peón pasado, rey por G5 y ahora sí alfil F3. Se pierde la pieza tras estos cambios, pero bueno, simplemente rey C7 yendo por el peón de B7, defendiendo la coronación o este peón, por lo que alfil C2 para ir a capturar el caballo, que es mejor no moverlo. Rey por B7 se pierden varios tiempos en capturar y retirarse y tras llegar a esta posición, bueno, pues hay varias líneas, pero son favorables a las piezas blancas siempre, ¿no? Podríamos llegar a esta posición en la que, tras capturar, por supuesto, pues se corona. Por lo tanto, rapport podría entrar en esta línea, prefiere no entrar y jugar rey C7 dando fuerza a la torre. Se gana pieza y a cambio se elimina este peón tan importante, se ataca al caballo, viene a E1 y tras rey por B7 son 3 los peones pasados que tiene Richard Rapport. Caballo D3, bueno, pues a modo de bloqueo, tocando en C5, bastante activo ahora el caballo y se juega ya C6 en la posición. Alfil F5 y tras C7 buscando ya la coronación, el alfil ha venido a esta casilla para reforzar la defensa, torre 5 retirándose, pero quizás buscando la casilla de B5, de C5 y bueno, pues también Praggnanandhaa buscando sus opciones. Tras estos movimientos se juega caballo B2 por parte de Rapport y bueno, aparte de cambiar piezas que no le interesa a Praggnanandhaa, también defiende este peón último en C4, ¿no? Caballo C5 con jaque, el rey viene a B6 y a C6 y tras estos movimientos se juega caballo B3. El tema es que con este movimiento se ataca la torre y también se libera esta casilla para que la torre enemiga pueda tocar al rey. Como hemos dicho, pues el peón de C4 está fantásticamente defendido por el caballo de B2, torre de 8 también apoyando la coronación y tras jugarse torre C5 con jaque, rey de 6 simplemente retirándose. G4 por parte de las piezas negras y tras estas capturas la partida continúa con B6 y en esta posición Praggnanandhaa decide finalmente rendirse. El problema es que, bueno, pues como decíamos, el peón de C4 está defendido. Es verdad que la coronación de momento pues es o no es posible, ya que hay dos piezas controlando, pero tampoco las piezas negras se pueden mover mucho, ya que B7 quizás es una posibilidad. Y a caballo A5 dejaría defender la torre, por lo tanto, bueno, pues no duraría mucho en la posición. Un saludo y vamos hablando. Chao.